Buenas noches, profesor y compañeros. Mi nombre es Valery Salas y bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre el tema del COVID-19, sobre la pandemia. Bueno, en mi caso, en mi vida social, sí me afectó de alguna manera, ¿no? Porque se me hacía un poco complicado adaptarme al cambio, ya que siempre los fines de semana frecuentaba con dos mejores amigas, ¿no? Y algunas amistades de la promo. Y pues siempre éramos muy unidas y de la nada que pues cancelen todo, ¿no? Hayan tantas restricciones, que no podamos salir y que literalmente todo de golpe se cierre, sí fue un poco complicado. Sin embargo, me llegué a adaptar al cambio ya que gracias a las redes sociales, creo que las redes sociales fue de mucha ayuda ya que nos pudimos conectar, ¿no? Por redes, ya sea por TikTok, también esa plataforma que se hizo pues más conocida. Yo creo que se hizo conocida en ese tiempo, en el cual de repente podíamos con mis amigas hacer videos graciosos, hacer en vivos, también pues los juegos online, ¿no? El Ludo. También había una aplicación que se llama Rave, si no me equivoco, y pues ahí también podíamos conectarnos y socializar en realidad con gente inclusive que no conocíamos del exterior. Y creo que las plataformas digitales ayudó muchísimo a que pues el cambio, podamos adaptarnos al cambio, ¿no? Ya que literalmente estar encerrados y a todos nos chocó, creo yo, ¿no? Pero cada uno, pues, de distintas formas pudimos adaptarnos, ¿no? De todas maneras, sí fue muy complicado y también a mí personalmente me daba bastante ansiedad de estar encerrada. De hecho, lo que sí me hacía bien era, pues, hablar con mis amistades, ¿no? Hacíamos videollamada. Entonces, eso, en realidad me tuve que adaptar al cambio más de que pues nos teníamos que comunicar a través de las redes sociales, ¿no? A través de esa plataforma. Ya de repente no podía verme con mis amigas, salir, de repente hablar libremente, en forma física, ¿no? Sino adaptarme al cambio, que todo sea virtual. Ese fue pues mi caso, ¿no? En el aspecto social de mi vida en el COVID. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. En mi caso, también el adaptarse socialmente a este cambio fue muy complicado. El COVID-19 fue una pandemia que tuvo una duración bastante larga. La gente pensaba que iba a ser mucho más corto. Nos afectó nuestro día a día. Dentro de la pandemia hubo tiempos que ya se podía salir con restricciones, esto socialmente, incluso interactuar con los vecinos al momento de salir de compras, era un cambio en el que nos costó adaptarnos, ¿no? El distanciamiento social, el uso de mascarillas, eso impedía una interacción social más cercana, porque muy aparte del distanciamiento de espacio, también ese distanciamiento era un aspecto social, la falta de comunicación y también al llevar mascarillas no había la comunicación no verbal que generalmente hay cuando interactúas con otras personas, ¿no? Entonces fue complicado y poco a poco uno se fue acostumbrando a eso y adaptándose, habiendo una pequeña resistencia a eso, ¿no? Pero ya con el tiempo se fue superando y asimilando la nueva realidad que teníamos. En este caso, igual las redes sociales fue un factor importante para todos nosotros, para interactuar con nuestros amigos, familiares, con los cuales no podíamos visitarlos o tener esa cercanía que teníamos antes de la pandemia, ¿no? En esta situación, así afectó a mi persona y bueno, se trató de mejorar la comunicación y la interacción social lo más posible, como dice mi compañera, mediante las redes sociales,
vía telefónica, y bueno, en el tiempo de ocio que tenías dentro de casa, con streaming, videojuegos, hacer lo posible para no aburrirse, ¿no? Esa fue la experiencia de mi parte. Ahí le doy el paso a mi compañero para que dé su punto de vista. Buenas noches con todos. Mi nombre es Ricardo Aguirre. En mi caso, básicamente me costó adaptarme a este nuevo cambio y creo que no fue el único. Creo que muchas personas demostraban esa rebeldía, el respetar nuevas normas, el respetarnos entre nosotros, cuidarnos. Inclusive se veía, por ejemplo, a raíz de que la inmovilización que se daban los domingos, mucha gente no le importaba. Poco o nada le interesaba en realidad. Y a raíz de ello fue que el gobierno hasta impuso unas multas por que la gente hacía caso omiso, ¿no? En lo personal también yo hacía deporte todos los fines de semana, me juntaba con los amigos, coincidíamos en ciertas ocasiones, reuniones, y que de un momento a otro prohíban las reuniones, estar o tener algún tipo de contacto físico, era algo como que difícil de sobrellevar, difícil de adaptarse. Y creo que me incluyo, también demostré en su momento ciertas, como que hacía caso omiso, ¿no? A todo lo que estaba pasando. Y bueno, no solamente era acerca del día a día, sino también con el tema de las personas que uno también tiene cerca, ¿no? Tratar de relacionarse mejor con los vecinos, de nuevamente adaptarnos a las normas que tenían los centros comerciales, los mercados, con el uso correcto de mascarilla, el facial, que mucha gente también no, no se adaptaba. Y creo que fue una problemática que el gobierno pudo no sobrellevarlo de la mejor manera porque se veían casos que poco, que poco la gente era muy consciente, ¿no? Acerca de lo que se estaba viviendo, de ser solidario, ¿no? Y empático con los demás, con las personas que tenían familiares que habían perdido la vida. Y me incluyo también dentro de ello porque también perdieron un familiar en ese tiempo. Y bueno, a la larga me tuve que adaptar a este nuevo sistema, a esta nueva convivencia, que hizo darme cuenta que la mejor manera de poder sobrellevar y vivir en armonía era adaptándome a este nuevo cambio. Y eso básicamente era, este es mi caso, pues, ¿no? Le doy pase a mi compañero. Buenas noches, profesor y compañeros. Mi nombre es Carlos Retuerto. Bueno, sí, bueno, la época de pandemia para muchos fue muy difícil. Nadie se lo veía venir, la verdad, y muchos pensamos que de repente iba a durar muy poco, pero la realidad fue otra. Eh, bueno, así como en tiempos de pandemia, pues muchos tuvieron pérdidas. Hay personas que, bueno, perdieron trabajos, algunos quebraron empresas, y fue muy duro para muchas personas. En mi caso, pues sí, me chocó bastante el tema de repente estar aislado de la gente, ¿no? Por un tema que era necesario para todos, la verdad. El estar encerrado, pues, era muy estresante para uno, ¿no? El no compartir con más gente, el estar encerrado en tu casa todo el día, el no poder hablar con alguien físicamente, ¿no? Frente a ti, era complicado. Pero esto también ayudó a que uno mismo pues se uniera más con la familia, con los que vivían contigo, ya que a veces, muchas veces pues no compartimos muchos momentos con la familia. Esto ayudó en eso. Otro tema pues en las aplicaciones, las aplicaciones,
ayudó a interactuar también bastante con la gente, ¿no? Con amigos, el tema de videollamadas, redes sociales, ayudó mucho a que la gente pudiera compartir algunos momentos divertidos de repente, así sea por un video, ayudó a que la gente pudiera de repente desestresarse, cambiar un poco la mentalidad, ¿no? Eh, Gracias a esto, pues yo me pude adaptar bien, ya que yo de repente salía muy seguido y pues de la noche a la mañana de repente estar encerrado, pues sí, sí me afectó mucho, ¿no? Pero gracias a las videollamadas y las redes sociales, pues pude adaptarme. Pasé con mi compañero. ¿Qué tal? Buenas noches, compañeros y profesor. Me presento, soy Brian y yo le voy a hablar acerca de la adaptación que me dio a mí el cambio de la pandemia. Bueno, yo hace ya 4 años que invertí en un negocio en ventas, como ya les había comentado, que al comienzo fue muy difícil porque no sabía nada al respecto, que poco a poco fui adaptándome con el paso de las ventas, más que nada, no del tiempo. Por cada venta aprendí a tratar mejor a los clientes, mejor publicidad, mejor trato, mejores productos, se podría decir. Esto cambió radicalmente en mí. Es algo que lo hice más que nada por que no hacía nada y también por necesidad, más que nada por los recursos que uno necesitaba en ese tiempo, ¿no? Esto fue un transcurso de 6 meses, que fue un proceso poco a poco que fue creciendo, que llevó su pico, creo que el último mes, 6 meses. Yo me dedicaba a la venta de accesorios de teléfonos por vía internet, más que nada por Facebook Marketplace, es donde yo publicaba en grupos de mi zona y la gente comentaba y compartía más que nada. Me dedicaba a lo que era venta de case, audífonos, auriculares, cargadores, más que nada como la gente paraba mucho en estos equipos telefónicos, es donde más necesitaban estos productos, ¿no? Y también por las clases de Zoom, más que nada la gente también me pedía cámaras y otros accesorios más. Como le comento, este negocio yo lo llegué a crear. Fue gracias a mi mamá y a mi hermana, que el apoyo que tuve de ellas dos, que compartían también por sus redes sociales, me ayudaban ahí con los clientes a tratar de administrarnos cada uno, ¿no? La demanda era mucho al comienzo, que poco a poco fue bajando, como le comento, porque llegó al tema de que la gente ya comenzaba a salir un poco más. Y más que nada hay gente que un poco antigua que le gusta trato físico que virtual, no se adaptan mucho a la tecnología. Y esto fue cada vez las ventas bajando. La gente salía más, hacía de excusas, se iban a supermercados, centros comerciales y bueno, y ahí es donde poco a poco la venta bajaba. Esto fue muy difícil para mí porque en sí no sabía nada de ventas, pero poco a poco me fui adaptando, fui tratando de adaptarme al ritmo, ¿no? De la tecnología que avanzaba y las publicidades y más. Y bueno, eso sería mi experiencia de adaptación que tuve en este tiempo de pandemia. Gracias. Ahora que tocas el tema, Brian, recordando también, yo en ese momento pues salió mi lado emprendedor. De hecho, yo también no hacía nada, sinceramente, solamente era hablar con mis amigas, ¿no? Con familiares y ya. Entonces, bueno, como siempre he sido bien curiosa y metida en las cosas buenas, siempre he querido indagar, saber más, pues veía que la gente hacía bingos. Entonces comencé ahí a descubrir, ¿no? Cómo hacían y la verdad me sorprendía porque veía que se conectaba un montón de personas a un bingo virtual. Entonces yo decía, oye, ¿por qué yo no lo hago, no? Si también tengo gente. Y un día así, de la nada, comencé a hacer, comencé a transmitir y la verdad es que me fue muy bien. Sinceramente estuve como 3 meses, 4, más o menos, haciendo bingo todos los días. Armé un capital de dinero. O sea, me sacaba como más de 100 soles en 3 horas. Y así, para estar nada más conectada, yo creo que la gente era estaba tan metida en redes sociales, no tenía nada que hacer, que bueno, muchas personas pues pudimos ¿Carlos? aprovecharnos No.
y ahí también emprendí en tema de ropa y todo ello, ¿no? Y yo creo que también lo bueno fue que nos pudimos adaptar al cambio, no nos quedamos estáticos, ¿no? Porque creo que a muchos también el tema laboral, pues, fue un poco perjudicable. Bueno, a mí, en mi caso sí, porque yo trabajaba en oficina y cuando pasó eso de un momento a otro, simplemente nos dijeron que, bueno, en ese momento yo no tenía contrato también porque tenía 17 años. Dijeron que no, que ahí queda, entonces realmente no tenía ingresos, tenía cosas que pagar y pues felizmente me adapté al cambio, a buscar nuevas cosas, ¿no? Y eso es importante, creo yo, porque en el transcurso de la vida, pues van a haber muchas circunstancias en las cuales nosotros tenemos que adaptarnos a los cambios, ¿no? Eso tenemos que aprender y creo que eso me ayudó en que no siempre uno va a hacer o va a tener las cosas que uno quiere, no siempre va a haber en el transcurso muchas cosas que van a pasar. Y está en nosotros adaptarnos, ¿no? Ese fue también mi caso, ¿no? Quería añadirlo porque justamente me acordé hablando del tema del emprendimiento. Gracias, compañera. Bueno, ¿Alguien más que quisiera? en mi caso, ¿cómo afectó la pandemia Dale. en la vida laboral? Bueno, yo trabajo en Gloria y yo sí tengo un trabajo formal, ¿no? En ese caso, en la primera etapa que no se podía salir a ningún lado, fue remoto, apoyé en operaciones logísticas, programación de pedidos, visualización de SAP, cosas que generalmente no hacía porque yo soy de campo y fue una experiencia donde pude ampliar mis conocimientos, ¿no? Laborales, porque ya era cosas más de oficina que generalmente yo no veía y que ya me llevó a ver más el negocio de una manera más amplia, pues, ¿no? Ya pasado la primera etapa de que ya se podía salir con restricciones aún, ahí la cosa se puso un poquito más peligrosa, ya las empresas comenzaron a reducir personal y en mi caso, un grupo de compañeros nos mandaron a la planta de Gloria de Huachipa a apoyar. Lo que pasa es que la pandemia estaba tan fuerte, ya se podía salir, pero los contagios eran, cada día se contagiaban a tal punto que ya no había obreros, porque más de la mitad estaban contagiados con COVID y estaban en cuarentena. Entonces nosotros que estábamos haciendo remoto, y éramos vendedores, no somos obreros, ¿no? Tuvimos que ir a la fábrica a apoyar en procesos de producción. A mí me tocó apoyar en condensería. Yo trabajo en Leche Gloria. Y bueno, fue una experiencia donde compartí vivencias sociales con mis compañeros, o sea, vestirse con mameluco de obrero, siendo vendedores, fue una experiencia diferente, pues, ¿no? Pasaba un bus de Gloria a recogernos a las 5 de la mañana, nos llamaba hasta Huachipa, el bus pasaba y nos dejaba cerca de nuevo. Toda una experiencia, ¿no? Bueno, queda como algo que enriquece mi conocimiento, ¿no? Fue algo que curioso que la verdad solamente debido a la pandemia pudo ocurrir algo así, ¿no? Pero bueno, toda experiencia nueva es bien recibida. Otro compañero que haya tenido alguna experiencia similar o que quiera compartir. Bueno, claro, como tú dices, bueno, en tiempo de pandemia, pues a muchas personas les tocó reinventarse, ya que, y adaptarse también a un nuevo tipo de vida, ¿no? A un estilo de vida. Ya que mayormente solamente las farmacias y mercados estaban abiertos y las demás empresas pues permanecían cerradas, no podían abrir. Pues a muchos les tocó reinventarse con temas como dicen, por Facebook, por Instagram, por TikTok, vender, hacer bingos, eh, deliveries y varias cosas más, ya que la gente no podía trabajar. De una u otra manera pues tenía que generar ingresos. Y es lo bueno que a pesar de que pasó eso, la gente no se quedó atrás, siguió, buscó una alternativa para buscar un ingreso extra y mucha gente lo consiguió. Mucha gente lo consiguió, no se dio por vencida. De repente, si no sabían utilizar una red social, pues a la fuerza tenían que aprender a hacerlo para poder generar un ingreso, por así decirlo.
¿cómo se llama? Seguido por eso y haya podido construir ahora de repente una empresa. Hay algunos que sí lo han podido hacer, lo he visto. De repente de la noche a la mañana no tenían nada, pero gracias a las redes sociales pues ya tienen empresas formadas, ¿no? Otro compañero que quiera decir algo. Eh, en mi caso, yo fui parte y viví de cerca un proyecto que había hecho un amigo, un emprendimiento, que era justo cuando, en la época donde los restaurantes estaban cerrados. Él tenía su gimnasio, bueno, hasta ahorita lo tiene, pero en ese entonces lo cerraron, pues, ¿no? Y cuando los restaurantes estaban cerrados, se aprovechó, él tenía su caja china, parrillas, cosas, y bueno, decidió hacer o incursionar en el tema de carnes y parrillas, pues, ¿no? Y hacía el delivery, salía, y con la ganancia que él tenía, o parte de esa ganancia, ayudaba y lo distribuía en víveres para quizá para personas que la estaban pasando muy mal, pues, ¿no? En aquel entonces. Y ese era como que el granito de arena que podíamos así ir a lugares alejados donde no tenía mucho apoyo y poder ser de alguna manera sumar, ¿no? A su vida, sumar un granito de arena para que puedan quizá vivir bueno, muchas personas que vivían del día a día y tratar de apoyarlos de esa manera, pues, ¿no? Eso era parte de una experiencia que también viví en tema de la pandemia. Chicos, ¿y ustedes se llegaron a enfermar? Bueno, en mi caso sí, llegué a enfermarme 2 veces. No fue tan fuerte como otras personas, de repente fue como una gripe, por así decirlo. Pero bueno, hay familiares míos que sí se enfermaron, la verdad que llegaron a necesitar hasta oxígeno, que en ese tiempo pues era muy difícil conseguirlo y a veces hasta caro porque lo vendían así. No, el conseguir una camilla o algo era complicado, literalmente. Era un Entonces, lujo, ¿no? exactamente. Tenías que hacer de repente en tu mismo departamento, casa, un cuarto, habilitarlo como si fuera un hospital, ¿no? Porque no había en ese tiempo, pues, los hospitales estaban colapsados. No se podía acceder a una casa. Bien triste, ¿no? Tanta gente ha fallecido de repente por no tener la posibilidad económica. Exacto. Y mucha gente lucraba con eso, la verdad. O sea, mucha gente aprovechó el tema de la desesperación de perder a un familiar y lucraba bastante con eso. Así es. Yo también tuve una experiencia de contagio al inicio de la pandemia, cuando todavía no estaba tan colapsado el sistema. Como yo soy vendedor de Gloria y voy de autoservicio a autoservicio, se interactuaba mucho con la gente, pues, y lamentablemente me contagié. Y bueno, lo primero que hice fue pensar en mi familia, ¿no? Yo vivo en un departamento con mi hija y mi esposa. Y llamé al Seguro Social y al toque me dijeron, ¿tiene los síntomas? Sí, me hice la prueba positivo y que en cuestión de horas me programaron para la vía panamericana. Y nada, pues hice mi maleta, todo, no me acercaba mucho a mi esposa y en cuestión de horas ya estaba ahí en la vía panamericana ya. Y era, de verdad, era un mundo, parecía que estás en otro mundo, toda la gente con sus trajes de bioseguridad, todo de blanco, que no se le veía las caras, ¿no? Y había cara de gente que, pucha, parecía que lo están llevando a morir porque estaban asustados. La gente estaba muy asustada, pues, ¿no? Felizmente a mí no me agarró muy fuerte, yo no necesité oxígeno ni nada, pero por el tema de precaución sí estuve en cuarentena 15 días en la Villa Panamericana y otra experiencia más de adaptación y que nos dio este tema del COVID, ¿no? O sea, sí fue una experiencia diferente. Y al momento de salir de la Vía Panamericana, cuando el bus de la policía te sacaba, toda la gente salía tranquila, familias enteras, ¿ah? Papá, mamá, hijo, abuelos, o sea, había familias enteras ahí en cuarentena. Y ya cuando salían ya tranquilos y a Eh, renovar sus vidas, pues, ¿no? Exacto. Justamente cuando, bueno, aparte de que estás en cuarentena, pues era un poquito más complicado porque ya literalmente no interactuabas con nadie. Simplemente estabas encerrado en un cuarto recibiendo medicamentos o tu comida, era lo único, ¿no? Ya no Claro, estabas ahí con familia, no estabas con nadie. en la Villa Panamericana eran como pequeños departamentos. Yo estaba Claro. con dos personas más, ¿no? Y al momento de la comida,
nos saludábamos, hola, ¿cómo estás? ¿No? Hablábamos de la familia, no sé, para pasar el tiempo hablamos entre nosotros, ¿no? Pero bueno, nadie se sentía muy bien porque a pesar que no me dio muy fuerte, igual es como estar agripado todo el tiempo, ¿no? Con dolor de cabeza y todo lo demás, ¿no? Y el medicamento, ¿no? Bueno, pero fue una experiencia difícil de olvidar y bueno, felizmente lo pude sobrellevar bien, ¿no? A mí, por ejemplo, el COVID para mí fue bien chocante porque yo me tuve que adaptar a ese cambio, pero lo que pasa es que yo soy bien nerviosa y con el tema de la salud peor. O sea, y soy un poquito como que psicoseada, un poco dramática. No sé, yo me acuerdo que me dolía la cabeza y decía, tengo COVID. Tosía, ya tenía COVID, o sea, era bien así. Le juro que hasta ella llamaba al SAMU porque sentía que no podía respirar. Me dio una ansiedad fuertísima, bajé de peso un montón. Pero me tuve que adaptar a la fuerza realmente porque ya era convivir con ese virus, ¿no? Ese virus era parte de... Pero ¿cómo es la vida que yo, o sea, yo nunca me iba a enfermar porque yo era sintomática? No, no era sintomática. O sea, o sea, toda mi familia se enfermó, yo las cuidé, yo la cuidé y yo era como que la más fuerte, ¿no? Entre comillas, y era algo como que no podía creerlo. Pero cuando me hicieron unos análisis decían de que yo no me podía contagiar de COVID porque mi sangre era como que bien fuerte, algo así. La cosa es que yo convivía con personas con COVID, sin embargo, me hacía pruebas y no, y salía negativo. Entonces, bueno, antes de eso, antes de saber de que no me iba a contagiar, tuve que adaptarme, la verdad que fue bien difícil, porque también yo vivía con mi mamá y mis hermanos, y mi hermano el mayor, que en realidad para mí era como que un soporte, ¿no? Una figura paterna, eh, se enfermó, se enfermó de depresión, su papá falleció de COVID, y era como que o sea, mi hermano bajó como 40 kilos de peso. Él literalmente no comía, se ahogaba, o sea, era bien difícil esa situación. Yo tenía que adaptarme a ese cambio, pues no, porque mi hermano pues ya pasó una situación bien complicada, pero gracias a Dios pues se recuperó, ¿no? Pero sí, estas épocas creo que en el aspecto familiar sí fue un poco chocante pues para nosotros, para mí no, pero hay que uno saber adaptarse, pues, ¿no? Porque si no, ¿cómo? No sé si algún otro compañero de repente tenga algo que comentar que le haya pasado. Bueno, en mi caso, no, ningún familiar se llegó a contagiar, pero sí todos los días ver noticias de muertes, cada día en aumento, muy difícil ver a algunas personas por noticia o conocidos, vecinos, sentir ese sentimiento, ¿no? De perder un familiar por una enfermedad que literal pasó en meses nada más. Muy frustrante, la verdad. Ya, Sí, gracias bueno, a Dios pasó. claro, ya, muchas gracias, profesor. Sería todo con los compañeros. Sí, Gracias, Muchas gracias. profesor. Claro. está bien. Gracias, compañeros.